Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. Soy el Dr. Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. En este podcast romperemos con el tabú de las cirugías plásticas en búsqueda de sentirte bien para verte mejor. ¿Qué es lo que vemos en el espejo? ¿Qué nos motiva a cambiar? Esta imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿nos gusta, no nos gusta o estamos cumpliendo estándares externos? Acompáñenme a una inmersión por la medicina y la salud holística. El día de hoy vamos a tener todas las respuestas a sus dudas y a sus preguntas acerca de un tema súper importante, que es el uso, la utilización del Ozempic como medicamento que está tan de moda para muchas cosas. Hemos invitado a un especialista que es el doctor Salvador Escorcia, endocrinólogo, con todas las credenciales posibles, con alto grado de currículum internacional, miembro de la Sociedad Internacional Americana, de Endocrinólogos, formado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y que está aquí con nosotros para resolverles todas sus dudas y esperamos poder abarcar todas las preguntas que nos han mandado. Salvador, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ari. Oye, pues cuéntanos primero, así como con peritas y manzanas, ¿qué es el Ozempic? ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo para que podamos entender de dónde salió el medicamento y todos los cambios en la utilización que se ha venido dando? Ozempic es uno de los medicamentos de última generación derivado de descubrimientos de sustancias que se han sintetizado a partir de proteínas que tenemos en el cuerpo, pero que se descubrieron también en la naturaleza desde hace casi 20 años. Los famosos péptidos. Estos péptidos, efectivamente, como los llamas, son sustancias que actúan en nuestro cuerpo amplificando algunas señales que inician en diabetes como un descubrimiento interesante e importante, ya que ayudaban a controlar la glucosa. Y luego fueron ampliándose los hallazgos más allá de ello. O sea, fueron teniendo beneficios a niveles tisulares en varios órganos. Y finalmente se dieron cuenta de que podrían suprimir el apetito en algún grado. Y es así como nacen varios medicamentos, el Exenatide como uno de los primeros, y luego se fueron derivando hacia otros hasta llegar a este, que tomó auge en el momento en el que todo el mundo se da cuenta de que las personas normales, no diabéticas por eso, podrían beneficiarse de este tipo de efectos farmacológicos. O sea que podríamos decir, es un medicamento que ni siquiera es un medicamento, sino es una sustancia que el cuerpo produce, que la encuentra la manera de también fabricarla, digamos, en el laboratorio y que su uso original era para los pacientes con diabetes. Efectivamente. ¿Resistencia a la insulina y diabetes o ambas o solamente alguna? Esta pregunta es muy buena. La resistencia a la insulina siempre ha sido una preocupación de los médicos. En diabetes, por ejemplo, de tipo 2, que es la más prevalente en el mundo, es uno de los ejes sobre los cuales se mueve la farmacología. Este medicamento no tiene tiene un efecto sobre la resistencia, pero en realidad es sobre otros tejidos sobre los que actúa más predominantemente. Entonces, complementando este medicamento y otros de la resistencia genuinamente llamados sensibilizantes, por ejemplo, hacen un gran papel en la diabetes de pacientes obesos. No todos los pacientes diabéticos ni tienen sobrepeso ni son obesos, simplemente tienen resistencia a la insulina a pesar de pesos normales. Y al cambiar el peso es cuando se logra dar el efecto sobre la resistencia finalmente, al deshacerse de esos tejidos grasos que ocasionan el fenómeno de resistencia, se mejora la resistencia. Ok, porque eso como que es una duda que a mí personalmente me queda y que muchos pacientes me han preguntado. El efecto, ¿qué es primero? Como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Primero te baja el azúcar o primero te baja de peso y como consecuencia de la baja de peso mejora tus niveles de azúcar? Esto tiene varios niveles de efecto. Esencialmente, el medicamento lo que hace es simular lo que el cuerpo normalmente hace en el intestino. El intestino delgado, el ileón, generan estos péptidos, pero no duran tanto y amplifican la salida de insulina del páncreas. Cuando estás comiendo carbohidratos y se empiezan a asimilar, sube tu glucosa en la sangre. Cuando esto sucede, gracias a estos péptidos amplificando la respuesta del páncreas, entonces ves cubierta
la necesidad de insulina por el cuerpo y entonces no sube el azúcar, se ve reducida. Y ese es un efecto deseable en diabetes. Pero también se produce en forma natural en otros lugares este mismo péptido. La semaglutida, como se llama Ozempic, realmente es un agonista, o sea, es un simulador de esa sustancia natural que tenemos en el intestino, pero también existe en el cerebro. Naturalmente se produce en algunas áreas interesantes del cerebro que tienen que ver con la saciedad. Estos medicamentos entonces tienen efectos directos sobre el apetito, tienen efectos directos sobre la glucosa, mejoran los niveles en diabéticos, pero también dan saciedad en no diabéticos. Ok, y por ejemplo, en los pacientes que no tienen sobrepeso, pero son diabéticos, ¿también se usa Ozempic para mejorar la glucosa o no necesariamente? Desde el punto de vista protocolario, solamente personas con sobrepeso y con comorbilidades, o sea, ya con problemas de salud que se justifican relacionados al peso, deberían de ser los que usaran el medicamento. Si no tiene sobrepeso, no sería legítimo indicar estos medicamentos. Pero se llega a descompensar un paciente, digamos, esbelto o delgado que es diabético y que usa Ozempic para controlar el azúcar, ¿se puede descompensar? No, no se descompensan. De hecho, de manera más reciente, viendo que hay muchos efectos positivos en los tejidos bajo otras necesidades, no solo de la glucosa y no solo de bajar de peso, se están extendiendo las indicaciones hacia otras formas de necesidad médica. No ocurre descompensación. De hecho, estos medicamentos no ocasionan hipoglucemia, que sería uno de esos temores que otros fármacos tenían para diabetes. Y si el paciente está en su peso y los llegara a usar, que es lo que últimamente ha estado pasando de manera un poco más indiscriminada, no se descompensan per se por el efecto importante de este medicamento. Sí, estuvimos repasando para poder hacer este episodio con ustedes. Y la verdad es que ahora están describiendo cosas que, aunque todavía no tienen una aprobación por la FDA ni agencias regulatorias internacionales, han encontrado muchos efectos teóricamente positivos de este medicamento en distintas áreas a distintas dosis. Pero antes de que pasemos a esos otros usos que se le dan al Ozempic, a mí me gustaría que nos centráramos un poquito en los que sí son diabéticos y sí son con sobrepeso u obesidad. ¿Qué resultados han visto y tú lo empleas de forma cotidiana? ¿Qué seguimiento debe de haber? ¿Qué posibles efectos secundarios? O sea, a los que sí son y luego pasamos a los que están en estudio, ¿no? Sí, es un fármaco que desde su creación, incluso en sus precursores ya de comercialización, fueron usados por la comunidad médica. Eso fue en 2006, ya había en México. Sí, los efectos eran positivos. Desde luego, más estábamos expectantes de las mejoras en la parte de glucosa, pero pues definitivamente la ADA, por ejemplo, que es la Asociación de Diabetes Americana, las había sugerido como parte del tratamiento de diabéticos en obesidad y no mencionaba el sobrepeso estrictamente. Estos pacientes veían mejorando su glucosa desde las primeras dosis y no ocurría que empezaran a bajar de peso y mejoraran por ello, sino directamente por el efecto de esta medicación. Los pacientes, desde esas primeras generaciones hasta ahora, sí veían temas relativos al aparato digestivo, por ejemplo. Veían náuseas. Como efecto secundario. Como efecto secundario. Veían náuseas, eructos. Algunos sí notaban, no muchos, la disminución del apetito, pero no les era perceptible. Y veías que finalmente otras cosas empezaban a mejorar. Pero es la disminución del apetito, perdóname que te esté interrumpiendo, pero es importante, claro, como irlo desmenuzando. La disminución del apetito, ¿es la saciedad o realmente esta otra parte que describen de que se les deja de antojar? Al principio se creía que era una suma de eventos, tanto los digestivos primarios, oye, pues si tengo náuseas y tal vez no me sienta muy cómodo del estómago, además me puede dar estreñimiento y a veces diarrea. Era eso lo que estaba ocasionando la pérdida de peso, pero genuinamente sí veían algunos que no tenían esos efectos secundarios muy comunes digestivos, que se les estaba bajando el apetito. Sí era sensible para ellos, en efecto. Y entonces lo siguen utilizando, empiezan a ver, a abrirse toda esta posibilidad con todos los pacientes que sí les baje el azúcar, que sí tienen disminución del apetito. Y se vuelve algo común en el uso de los endocrinólogos con esto y con resultados satisfactorios, digamos, en el control del azúcar.
Así es. Y se empieza a publicar rápidamente que tiene efectos positivos y empieza la competencia entre la industria de farmacéuticas en búsqueda de elementos evolucionados bueno, francamente efectivos para ambos ámbitos de la glucosa principalmente, porque se sigue desarrollando siempre para ese lado, y después de la disminución de peso. Es que de por sí es muy importante recordar para todo nuestro auditorio que tanto la diabetes como el sobrepeso, que están muy de la mano, realmente son considerados una epidemia de nuestro tiempo mundial, ¿no? El porcentaje de población, no sé si tengas el dato a la mano de qué porcentaje de población es obesa y qué porcentaje de población es diabética, pero es muchísima. Y lo que va a representar esto en los siguientes 50 o 100 años para la salud en el mundo es terrible, ¿verdad? Eso sí es. Por ejemplo, siempre vamos a tener ejemplo Estados Unidos y México, desde donde se basan la mayoría de las estadísticas. En Estados Unidos, 1 de cada 3 personas ya tiene sobrepeso u obesidad. Y competimos mano a mano con ellos en México y lamentablemente también a nivel infantil ahora. Sacamos premio en obesidad infantil. En obesidad estamos altamente competitivos. Oye, y entonces, bueno, llegan a la conclusión de que es un gran medicamento para el manejo de la diabetes y me imagino que como efecto colateral, o sea, es un hallazgo que digan, ay, mira, enflacan los pacientes. ¿Al cuánto tiempo se dan cuenta y cuándo dicen, por aquí hay una beta de negocio tremenda? Sí, desde el principio, porque esto obviamente pasó por ensayos clínicos antes de la comercialización, se dieron cuenta que en efecto la glucosa bajaba y el peso iba más eficientemente controlándose, porque siempre el manejo de la obesidad ha sido de múltiples factores. Sí, cambios en el estilo de vida, o sea, integrar ejercicio, un estilo de vida saludable, mejores alimentos. En el caso de la diabetes, el mejor control posible, aunado a otros elementos como el colesterol, ácido úrico, etcétera, que son otros elementos del metabolismo importante en este grupo. Pero bajar de peso es esa piedra angular para muchos de esos pacientes, porque a pesar incluso de tener ejercicio, actividad física y buenos hábitos, no lograban dar ese cambio. Y para fines prácticos se considera que una diabetes, la parte terapéutica, que no mueve el peso, es una diabetes que francamente va hacia el fracaso o no prospera la salud lo bien que debería cuando sí logras bajar el peso. Ok. Entonces, los esquemas estos con las dosis que existen, que se comercializan en las plumas que le llamamos plumas, que son inyecciones precargadas, que el paciente se administra semanalmente, ¿verdad? Así es, para el caso de esta presentación. ¿Y cómo les das el seguimiento? ¿Qué es lo correcto? Porque también yo veo no solo ahorita vamos a pasar a los que lo usan indiscriminadamente para bajar de peso sin reunir los criterios, pero en un paciente que es obeso y que tiene diabetes y que está mal controlado, ¿cómo es el control que tú como endocrinólogo les pides? ¿Semanal, mensual? No es muy diferente en el caso de diabetes. No es muy diferente el plazo al cual tienes vigilancia clínica y de parámetros paraclínicos. Generalmente en casos descontrolados podría llegar a ser de cada 30 días a cada 60 días. Okay. Pero en pacientes que ya están controlados, al menos en los aspectos más fundamentales de la diabetes o del control metabólico, como lo llamamos, podría ser de 3 meses. Sin embargo, no más de ese tiempo. Y es un poco simulando lo que los protocolos originales sugerían, sobre todo alrededor de la semaglutida. Pero no son tampoco diferentes para otras marcas u otras sustancias que se usan en este mismo aspecto. Exacto. Bueno, y como efectos secundarios en el manejo con estas dosis para los pacientes obesos y diabéticos, insisto, para los que estaba diseñado originalmente el medicamento, ¿qué efectos secundarios pueden esperar? Y si son permanentes, se corrigen al disminuir la dosis, ¿cómo está el tema en ese sentido? La gran mayoría de los pacientes que están bajo tratamiento tienen sobre todo efectos digestivos, que son a los que decíamos referencia hace un momento, que eran la náusea, los eructos, la sensación de estómago lleno, pero a veces incómodo, el estreñimiento predominantemente y luego la diarrea. Suelen ser transitorios y se vuelven a presentar con cada aumento de la dosis, porque siempre estos medicamentos empiezan en una dosis baja o basal y se van escalando hasta... Conforme los toleren y según el tipo de medicamento.
los toleran generalmente muy bien. El porcentaje de abandono por temas digestivos es bajo y eso es en cuanto a efectos secundarios. También se empezó a descubrir que había otros elementos no digestivos que podrían tenerse que tomar en cuenta. Por ejemplo, algunos presentaban dolor de cabeza, algunas molestias articulares, malestar general. Más recientemente se fueron agregando otros, pero también puede haber efectos adversos. Estos medicamentos siguen sin estar indicados en pacientes con tumores tiroideos o de páncreas de tipos especiales, pero se empieza a detallar mejor que no es tan importante estar excluyendo a todos los pacientes si los tenemos bien estudiados y conocemos el tipo de tumor del que se trate. En el caso del páncreas, no se deja de quitar el dedo del renglón de que si tienes un páncreas con alguna tumoración, mejor no se use. Aún sin tumores, algunos pacientes pueden tener pancreatitis, que es una inflamación que puede ocurrir en muchos escenarios, pero que se puede facilitar en el uso de este tipo de sustancias. Y se sigue teniendo todavía precaución con esos grupos y cuidado cuando se empiezan a manifestar, por ejemplo, dolores en la boca del estómago, que bien podrían parecerte una gastritis o una colitis, podrían ser en usuarios de este tipo de medicamentos los primeros indicios de una pancreatitis, que generalmente se ve en leve o asintomática incluso, pero detectable por laboratorio a veces. Ok, entonces si yo estoy consumiendo la semaglutida, el Ozempic o cualquiera de sus derivados, porque ha ido evolucionando y hay como 3 marcas distintas y aprobadas en dosis distintas, pero el dolor en la boca del estómago debería de ser un indicativo para llamarte, oye, Salvador, fíjate que me siento así, y ya verás si haces un estudio de sangre, si haces un ultrasonido, lo que tú decidas, pero sí definitivamente no dejarlo pasar y seguírselo aplicando. Sí, correcto. Esa es una de las recomendaciones para usuarios de estos medicamentos en los cuales se insiste muchísimo. Ok, ¿algún otro, digamos, foco rojo, alerta que les das tú a tus pacientes cuando les estás sometiendo a este tratamiento? De modo más reciente, se han estado publicando problemas en la retina de tipo no isquémico, o sea, alteraciones que los pacientes refieren como disminución de la agudeza visual o alteraciones visuales. Es algo que ya empezamos a advertir a los pacientes. No se estaba teniendo como algo en la mira del listado común de efectos adversos y secundarios, y ahora sí lo tenemos así. No importa la dosis, ¿no es a los de la dosis más alta o puede pasarte con cualquiera? Puede pasar con cualquier dosis. Ok. Y yo había también escuchado o leído esto de las piedras en la vesícula. En efecto, es uno de los elementos. Las personas cuando están bajo regímenes dietéticos bajos en grasas y ya tuvieran problemas en la vesícula que desconocían, pueden empezar a precipitar estos cuadros de litiasis vesicular, o sea, de piedras dentro de la vesícula biliar, que de hecho son de colesterol. Desde la dieta ya es un riesgo. De hecho, sucede también en pacientes operados por cirugía bariátrica y también entonces en usuarios de este tipo de medicamentos cuando están en protocolos completos, dietético-farmacológicos, se precipitan con mayor facilidad. Y bueno, se puede decir que podría ser el medicamento, podría ser la dieta y la susceptibilidad personal también. Ok. Bueno, vamos a aprovechar este último tercio del programa para pasar a tocar los temas pues, que están de moda con el tema de los Ozempic, ¿no? Que es un poco menos serio, y yo sé que a los endocrinólogos tan profesionales y también preparados académicamente, tan serios como tú, no les gusta hablar de tanto, pero están las señoras o las mujeres en general, también hombres, que solo quieren bajar, tienen 5 o 6 kilitos de más, ya sea porque es perimenopáusica, porque acabó de tener bebés o porque vienen llegando de un periodo de viaje en el extranjero y dicen, ay, me voy a dar un toquecito, entrecomillado, del Ozempic para bajar de peso y luego ya lo dejo. ¿Qué piensas de esto? Pienso que es muy común ese tipo de búsqueda desde las generaciones anteriores a todos estos elementos proteínicos y agonistas y fármacos modernos. Antes de eso, creo que toda la gente lo estaba haciendo con otros fármacos. Todos los viejos, esas anfetaminas y simpático-miméticos y otros grupos. Metformina, ¿no? Y la misma metformina siempre han estado en la mira de esos grupos de personas. Creo que es justo que la gente busque estar óptima, pero creo que no se debería de arriesgar como se está haciendo y deberíamos de ser mucho más claros los médicos
en advertirle a los usuarios de que esto no se justifica, la relación riesgo-beneficio no justifica la exposición a estos medicamentos, máxima cuando se siguen descubriendo efectos secundarios o efectos adversos. Y creo que no hemos parado de conocer ese tipo de problemas. Entonces, sí debería haber una advertencia clara. Hay típica evolución de un producto, un medicamento, algo que se pone de moda en la industria farmacéutica. Lo usamos todo el mundo, parece que va a ser la solución a 1000 problemas y 10 años después te dicen, lo vamos a retirar del mercado porque generaba esto u otro. Eso apenas llevamos 2 años, si mal no recuerdo, con este tipo de medicamentos como semaglutida ya aprobados, distribuyéndose indiscriminadamente o más. Tiene más tiempo ya, pero antes de eso había otros, que por ejemplo, por decirte un nombre, Victoza, que es la lixacenatida. Antes de eso, hace casi 20 años, había otra marca que se llamaba Bydureon, que fue la primera, y se descubrieron estos medicamentos a partir de contactos con reptiles que tenían en su saliva estas proteínas y que esas personas eran diabéticas, por supuesto. Desde ahí se despega esta evolución hasta llegar a esta situación. O sea, nacen de un contacto accidental con un animal que te produce un beneficio que no esperabas, deriva en una proteína que sirve para diabetes, pero acaba en el grupo de control de peso y finalmente hasta en la búsqueda de la estética con este balance riesgo-beneficio del que hablo ya no tan correcto, ¿no? Claro. Aquí lo que es importante también y que no hemos tocado el punto es que al disminuir de peso, ya sea los 6 kilitos que mucha gente busca o en los pacientes con obesidad, pierden muchísimo músculo, ¿no? Y eso también es importante decir que el 30% de la pérdida es de masa muscular y que es súper recomendable hacer ejercicio de resistencia, un poquito de pesas a todos los pacientes que estén bajo estos regímenes. Sí, ya hace pocos años se había encontrado ese fenómeno y llevó al estudio de las causas. Ya finalmente se tienen vías bien descritas de cómo hay señales que el medicamento desprende hacia el músculo y causan atrofia. Inclusive se podría extender este comentario hacia el hueso, donde podría causar en algunos momentos, en algunos focos óseos, inclusive necrosis. Necrosis significa que se pierde el tejido porque se desvitaliza. Y hay otras preocupaciones alrededor, pero en efecto, hasta ahorita es una de esas preocupaciones que ha empezado a hacer que se observen desarrollos farmacológicos alrededor de búsqueda de medicamentos que no tengan esa desventaja, pero en efecto la tiene. Ok. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque fíjate, Salvador, seguramente te volveré a invitar en unos meses que esto seguirá evolucionando. Hemos visto, y lo estábamos comentando juntos, estos trends en redes sociales, diversas, donde la gente te dice, es que se encontró que te quita la necesidad de fumar, te quita la ansiedad, el síndrome de abstinencia del alcohol, te disminuye el gusto y esta voz que mucha gente describe. Me llamó mucho la atención ese estudio donde dicen que los obesos todo el tiempo tienen una como voz interna donde te está diciendo, acábate la comida porque es solo una rebanada, come un poco más, y que los pacientes reportan con el uso de estos medicamentos dejar de escuchar esa voz. Todo este tipo de usos que se está dando, que mejora la piel en las pacientes perimenopáusicas, el humor, el ánimo de todas ellas, y están con muchos protocolos que te dicen, pues vamos a alterar la dosis, vamos a bajarla y vamos a hacer esto. Yo les sugiero, y quiero que lo oigan también de ti, no hacerlo de manera individual. O sea, hay gente que ve uno de estos videos de redes y se automedican, se compran su medicina y se alistan porque van a recibir todos los beneficios de perder peso, mejorar el ánimo, estar de mejor humor y puede tener consecuencias, ¿no? Sí, y sin embargo, creo que has tocado varios puntos muy interesantes. Este medicamento, había mencionado, se produce de manera natural en el cerebro. No el medicamento, sino la proteína, el que llaman el GLP-1. Estos medicamentos se encuentran receptores en varias áreas del cerebro, muchas del cerebro que llamamos reptiliano, donde nacen esos impulsos, ese impulso de comer, de la sed, el del miedo, o relacionados a esas emociones.
Y se ha notado que hay publicaciones diversas en varios sitios. Se ha notado que favorecen inclusive el estado de ánimo de algunas personas. Y se han encontrado incluso beneficios en enfermedades degenerativas de tipo neurológico como el Parkinson, donde se está investigando cómo y por qué sucede este tipo de cosas. Y así, esa voz interna, esa voz inconsciente o impulsiva que tenemos alrededor de los alimentos, que en gran parte parece ser la responsable de que estemos derivando en poblaciones obesas en países desarrollados más que en los no desarrollados, donde hay más preocupación, estrés, temas económicos y una serie de problemáticas psicológico-sociales que afectan a los pacientes, dando esa impulsividad magnificada. Parece que fuera allí donde este medicamento inesperadamente está surtiendo un efecto como de pacificación de esa impulsividad y tal vez coadyuve a ese control del apetito, porque finalmente lo que estamos buscando es rehacer circuitos que mantengan al paciente saciado, no solamente en el área de la comida, sino en las áreas que mencionabas, como otras adicciones. Finalmente la adicción parecería que fuera una forma de ser que deriva hacia alcohol, alimento u otras cosas. ¿No? Sí. Azúcar, alcohol, tabaco. Pues nuevamente agradecer al doctor Salvador Escorcia, un experto endocrinólogo formado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, miembro de múltiples asociaciones, la Asociación Americana de Endocrinólogos. Yo te quiero agradecer de verdad por hacerte un espacio en tu agenda y venirnos a resolver parte de todas estas dudas. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quiere buscar? Yo trabajo en Clínica Lomas Altas, en Reforma. Los teléfonos del consultorio son 55 62 84 70 35 y los atendemos con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias, Salvador. Y yo soy Ari Papadopoulos, cirujano plástico. Los invito a seguirme en mis redes sociales, tanto en X como en Instagram, y también a seguir @El Heraldo Podcast y ver el video de esta entrevista en el canal de YouTube del Heraldo y en todas las plataformas de streaming del Heraldo Media Group.